nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, en su primera parte, la profesión de la fe. Primera sesión, creo, creemos. Segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. Artículo segundo, la transmisión de la revelación divina. Dijimos que en este artículo segundo el catecismo va a dedicar 26 números a desarrollar este tema extenso, ¿no? En el tercer apartado de este artículo, el catecismo va a tomar 12 números, del número 84 al número 93, a hablar sobre la interpretación del depósito de la fe, el depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, los dogmas de la fe, el sentido sobrenatural de la fe, el crecimiento en la inteligencia de la fe. El día de hoy, queridos amigos, nos vamos a centrar en 3 números, del número 91 a 93, hablando sobre el sentido sobrenatural de la fe. Número 91 del Catecismo de la Iglesia dice: todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Es un número muy, muy precioso del Catecismo, sobre todo porque después de haber insistido en el punto anterior que estuvimos estudiando el día de ayer, de que el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad de la enseñanza de la fe de Jesucristo, ahora completa lo anterior diciendo que todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad. Es como esto es supremamente precioso, ¿no? En la Iglesia Católica tenemos que poner esto siempre de relieve, ¿no? En la Iglesia tenemos que poner el mayor cuidado en mantener la fe que ha sido transmitida por Jesucristo. Fijémonos cómo a esta fe nosotros esta semana la hemos ido estudiando y le hemos llamado el depósito de la fe, ¿no? Le hemos llamado así, el depósito de la fe. El depósito de la fe es lo que nos ha sido confiado, ¿no? Que no lo hemos inventado nosotros, que quizás es una de las partes más interesantes, ¿no? Lo hemos inventado nosotros, no nos lo hemos encontrado en el camino, sino que nos ha sido entregado, se nos ha sido confiado, que lo hemos recibido. No es fruto de nuestro ingenio personal, ni tampoco está reservado para uso personal. Le pertenece a la Iglesia entera. Esto es lo que el protestantismo hay veces no tiene presente, que es que la Iglesia Católica no es dueña de eso. Se lo han entregado, se lo han confiado, lo ha recibido. Que la Iglesia Católica pues no es fruto del ingenio personal de Pedro, como cualquier otra iglesia de garaje por ahí, son fruto del ingenio personal de uno que se rebeló un día y armó una iglesia. No. El depósito de la fe no le pertenece, solamente somos custodios. No salió de mí, vino a nosotros. Por eso yo no puedo comportarme como el autor de la fe. No puedo. Sino que tengo que comportarme como su custodio. Y esto lo hace desde la persona del Santo Padre hasta el último católico que haya sido bautizado esta mañana. No me puedo comportar como el autor de la fe, menos creerme que por ti Dios obra milagros,
No, nosotros solo somos custodios, custodios. No soy yo quien lo ha iniciado, soy un discípulo. No me corresponderá a mí dirigirlo, sino guiarlo. Este tipo de actitudes básicas de todo católico ante la fe, queridos amigos, ¿no? Lo tenemos que aplicar en todo el mundo. Esto que decimos de que no soy yo el que ha iniciado, que soy simplemente un discípulo. No me corresponde a mí inventarlo, ni siquiera dirigirlo. A mí lo que me corresponde es seguirlo fielmente. Y esto aplica a todos. Pero es verdad que dentro de la iglesia, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios se le ha encomendado muy específicamente al magisterio de la iglesia, el cual pues lo ejercita en nombre de Jesucristo. Y hemos hablado esta semana ya de este tema. Bien entendido que el magisterio de los obispos no está por encima de la palabra de Dios, sino que está al servicio de la palabra de Dios para enseñar aquello que ha sido transmitido. Y eso lo hemos dejado en esta catequesis bastante claro también. Ahora damos un paso más en nuestra reflexión, ¿no? Tenemos que poner cuidado de no extraer de esto pues una consecuencia como si hubiera dos maneras de comprender y de acoger este depósito de la fe. Una manera activa y otra manera pasiva, ¿no? Digamos esto, ¿no? La manera activa sería como el magisterio de la iglesia, la de los obispos, ¿no? Y la manera pasiva sería la de los fieles. Tenemos que poner mucho cuidado en esto. Entonces, una mala conclusión de creer en el magisterio de la iglesia de que ellos son los que tienen la función activa, mientras que el pueblo de Dios tiene la función pasiva. Y eso no es verdad. Fijémonos cómo dice aquí este texto del catecismo. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Todos los fieles. Y aquí siempre se puede caer en un riesgo, ¿no? El riesgo protestante de la libre interpretación de la palabra de Dios. La libre interpretación de la revelación es un riesgo de ideología, es un riesgo de insensibilidad, es un riesgo de relativismo, es un riesgo de que se juzgue, poniendo mi yo por encima de todo. Esto es importante y fíjese, vamos a ser bien categóricos. Por lo tanto, los católicos rechazamos la libre interpretación de la palabra de Dios. No puede cualquier persona interpretar sola la palabra de Dios. No puede, porque se está buscando a sí mismo. Está poniendo su yo por encima de todo lo demás, de la revelación incluso. Pero por otro lado, también rechazamos el considerarnos, el pueblo de Dios, testigos pasivos, ¿no? Que no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros o a través de nosotros. Los católicos tenemos este equilibrio, es un equilibrio. No significa que como el magisterio es el que tiene la función de interpretar la palabra de Dios, la revelación, nosotros no hacemos nada sino solo lo que ellos digan. No, no es así. Es una mala concepción. No somos testigos pasivos, sino que nos invita a ser testigos activos. Y fíjese cómo el mismo número del catecismo lo enfatiza. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Tú y yo, comprometidos con esto. Y el catecismo nos ofrece un texto de la primera carta de San Juan 2, 20-27. En cuanto a vosotros estáis ungidos por el Espíritu Santo, y todos vosotros lo sabéis. Y en cuanto a vosotros, la función que habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe acerca de todas las cosas. Y es verdadera y no mentirosa, según nos enseñó. Permaneced en él. Estamos hablando
de que existe una unión entre cada uno de los seguidores de Cristo. Pero necesitamos poner cuidado en la interpretación de este texto que nos presenta el catecismo, cuando dice, y no necesitáis que nadie os enseñe. Los protestantes se quedaron con esta parte. Obviaron toda la demás y solo se quedaron con esto. Yo no necesito un magisterio que me enseñe nada. Yo mismo me voy a dejar iluminar por el Espíritu Santo y voy a interpretar la Sagrada Escritura. Eso es lo que hacen todos. Porque si nosotros tomamos este texto y lo interpretamos mal, pues podríamos ir organizando un equívoco tremendo. Claro que nosotros necesitamos que alguien nos enseñe. Necesitamos que los apóstoles nos enseñen. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo proclamando el evangelio, enseñando a todos lo que yo os he enseñado. Enseñar. Por lo tanto, hay un error en la concepción protestante de que yo no necesito que nadie me enseñe porque va a ser directamente el Espíritu Santo el que me va a enseñar. Jesús le dijo a los apóstoles concretamente, id y enseñar a todos lo que yo os he enseñado. Si yo no escucho a los apóstoles, no escucho a nadie. Si yo no escucho a los apóstoles cuando me hablan, no voy a poder escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha querido hablar a través de ellos. En algún momento, en alguno de estos días, comentamos sobre el pasaje del rico Epulón. No creerán ni aunque resucite un muerto. Ahí tienen a los apóstoles, a los profetas, que los escuchen. Tomando ese ejemplo y llevándolo al Nuevo Testamento, ahí tenéis a los apóstoles, que los escuchen. Dirá alguien, pero los apóstoles ya se murieron. Ahí tenéis al magisterio, ahí tenéis a los obispos, que son sucesores legítimos de los apóstoles, como también lo hemos comentado sobre la sucesión apostólica esta semana. Ahí están, escúchenlos. Por lo tanto, queridos amigos, no podemos traer el texto de San Juan y quedarnos solamente con la partecita, y no necesitáis que nadie os enseñe. Que lo que nos quiere decir es que no estéis ahí con los brazos cruzados. Eso es lo que nos quiere decir, esperando simplemente a que los apóstoles hagan todo el trabajo, que les enseñen. Tú mismo también puedes acoger la palabra de Dios y tú mismo también puedes dejar que el Espíritu Santo obre en ti, pero en comunión con esos apóstoles. No le estamos diciendo a nadie que no puede tomar la Sagrada Escritura y hacer un estudio y hacer una exégesis y dejarse inspirar por el Espíritu Santo para interpretar personalmente esa palabra. No estamos diciendo que no lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es interpretarla como si ya tu interpretación fuera la única y la última, sino que lo hagas unido siempre al magisterio de la Iglesia. También este texto nos remite a Juan 16:13 y dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y nos anunciará lo que ha de venir. Es decir, que existe una promesa de que el Espíritu Santo va a venir a nosotros y va a haber un crecimiento en la comprensión de la palabra de Dios. Como ese famoso texto de Santa Teresa de Jesús, cuando ella decía que por experiencia, en esa comprensión de la palabra de Dios, se daba cuenta que esa palabra tenía 1000 significados y que cada vez que se acercaba a leer la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo le iluminaba siempre un sentido diferente en la comprensión de esa palabra. Y ella entendió, el Espíritu Santo os guiará a la verdad completa. Por lo tanto, queridos amigos, digamos que
la comprensión que tenemos todos nosotros en la acogida y en la interpretación de la revelación de Dios no es meramente pasiva, sino que también es activa. Y fijémonos que en momentos determinados, ¿no?, se utilizaron mucho en la iglesia, pues unos términos que ya han quedado un poco en desuso, pero eran unos términos muy interesantes que venían a decir que existen como dos formas o funciones del magisterio. Ellos hablaban de el magisterio docente y el magisterio discente. El magisterio docente era el que enseñaba, ¿no?, los obispos que enseñaban. Y el discente es el que acoge las enseñanzas, es decir, los alumnos. Pero estos dos términos han entrado un poco en desuso, porque estos alumnos estaban pasivos esperando que los obispos les enseñaran, ¿no? Como decir, el pueblo está pasivo y los obispos son los que enseñan. Y por eso estos dos términos han quedado un poco en desuso, porque se ha entendido que la función magisterial de la iglesia de enseñar al pueblo de Dios desde los obispos, hemos entendido que también el magisterio, que también los obispos tienen que ser alumnos, tienen que dejarse enseñar. Esto es muy lindo, que la iglesia haya comprendido esto. Es decir, que uno no tiene que perder su condición de alumno y de discípulo para empezar a enseñar la palabra de Dios. Que tenemos que compaginar continuamente en nuestra vida la función de ser maestros y discípulos. Esto suena muy lindo para nosotros, los laicos, el pueblo de Dios. Una prueba de que un laico es un buen discípulo de las enseñanzas de Cristo es que al mismo tiempo ese laico, tú, comienza a ser maestro. Por lo tanto, todos en la iglesia tenemos la función de ser maestros y discípulos. Estas dos cosas al mismo tiempo preciosas. Un catequista, ¿qué es? Es un maestro y es un discípulo. Y el mejor ejemplo de ser maestro y discípulo son los santos. Los santos son la explicación más perfecta del sentido de la palabra de Dios, del sentido de la revelación. Por eso los protestantes los sacan de sus listas inmediatamente. No le puede usted hablar de un protestante, de un santo, porque bota chispa. ¿Por qué? Porque el santo habla solo. El santo es la explicación más perfecta del sentido de la palabra de Dios, del sentido de la revelación. ¿Tú quieres interpretar bien lo que Dios reveló? Acércate a los santos. Por eso yo, en las catequesis de los niños, soy tan enfático en que nunca dejemos de enseñarle a los niños la vida de los santos. Tengo, quizás en donde he tenido la oportunidad de colaborar en las catequesis, catequistas que se rehúsan a eso, que se rehúsan a enseñar a los niños la vida de los santos. Y yo siempre soy en la misma, pues no. Sin santos la iglesia no es la iglesia. Acércate a los santos. En ellos verás la realización, no teórica, sino vital, de cuál es el significado de la voluntad de Dios y cuál es el significado de esta palabra revelada. Eso no significa que los santos no han necesitado de la figura del Papa, ni de la figura de los obispos, del magisterio de la iglesia para entender la palabra de Dios. Claro que sí, claro que la necesitaron. ¿Para qué la necesitaron? Para no engañarse, para evitar confundirse. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Eso lo han tenido los santos siempre. Después de haber acogido la palabra de Dios y de haberse dejado iluminar y guiar por ella, se han sometido siempre al magisterio de la iglesia. Y entonces, una vez
con este magisterio, con esta acogida en obediencia del magisterio de la Iglesia, los santos han realizado, han encarnado y han hecho vida a la palabra de Dios. Por eso los protestantes no les gustan. En la Iglesia nos encontramos dos perfiles muy interesantes, dos maneras de ser discípulo y maestro de la palabra de Dios. Una manera es una manera petrina, ¿no? La enseñanza del magisterio, la enseñanza del Papa y de los obispos en comunión con él se llama petrina. Pero la otra es la mariana, que es la realización en la vida propia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fíjese que dos maneras tan preciosas que tenemos los católicos de ser discípulos y maestros de la palabra, como Pedro y como María. Fíjese que las dos no se pelean. Pedro no se pelea con María y María no se pelea con Pedro. Bien es cierto que estas dos cosas, pues, no deberíamos ponerlas a pelear, no deberíamos separarlas nunca. Que el auténtico teólogo, el auténtico obispo, es el que es santo, al mismo tiempo que predicador, que discípulo. Y el auténtico santo es también el que es maestro de la palabra, testigo de la palabra, es catequista, ¿no? El que no se guarda la palabra para sí, el que la defiende, el que la difunde. Esto hay que tenerlo bien presente, todos los que me están escuchando. El auténtico teólogo, el auténtico obispo es el que es santo. Y el auténtico santo es el que es maestro, testigo de la palabra, catequista, que la guarda, que la defiende. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no? Aunque dentro de la iglesia es verdad que hay vocaciones especiales que hemos hablado de ellas, no está, pues, al punto de pensar que existe una frontera en la que uno meramente es el que recibe, pero que no transmite, o que es meramente el que transmite, pero que no quiere recibir. No, eso ya quedó atrás. Recibimos y transmitimos, transmitimos y recibimos unos de otros. Por lo tanto, se hace esta visión de conjunto. Todos los fieles hemos recibido la vocación de la comprensión y de la transmisión de la verdad revelada. Continúa el catecismo en el número 92, profundizando y dice: la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan particular en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último laico cristiano muestra su consentimiento en cuestiones de fe y de moral. Es decir, que también existe una asistencia especial del Espíritu Santo al conjunto de los fieles para que su acto de fe sea infalible. Esta semana hemos hablado de palabras muy concretas y aquí hay otra palabra que es bien difícil de comprender en el mundo moderno. En estos días explicábamos la de jerarquía. Hoy vamos a explicar la de infalibilidad. Esta palabra infalible en el mundo moderno relativista se la interpreta muchas veces de una manera negativa. La palabra infalible en este mundo que vive bajo el dogma relativista que hablamos ayer, donde todo depende de tu punto de vista, donde la verdad depende de si a ti te parece si es verdad o no, donde el Dios nuevo es el ego, es el culto al ego, a la libertad sin freno, pues luego una persona relativista escucha de la iglesia o va a la iglesia y escucha que dicen la palabra infalible. Y esto les parece un escándalo. Queridos amigos, ¿no? No es verdad que hablar de la infalibilidad
nazca de creerse la iglesia orgullosa, soberbia, segura de sí mismo. No, absolutamente no. Creer en la infalibilidad, en el fondo, es la consecuencia de creer en ese Cristo que cuida de su iglesia, que entrega su vida por ella. Es la consecuencia de creer que en esas palabras de Cristo, que le dice a ese Pedro débil, a ese Pedro que lo niega 3 veces, a ese Pedro que está experimentando que es de carne y hueso, y que Jesús viene y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrán con ella. Esa fue la promesa de Jesús. Se va a llamar una promesa de indefectibilidad. La infalibilidad es una consecuencia de la indefectibilidad. Perdónenme que use pues estas palabras así como un poco raras, a lo mejor para alguna persona nunca las habrá escuchado, pero son las palabras que son, no tengo otra manera de decirlas, ¿no? La infalibilidad es una consecuencia de la indefectibilidad. Es decir, Jesucristo ha prometido a su iglesia que va a ser invencible, que va a ser indefectible. Estamos formados por hombres de barro, que llevamos un tesoro en manos de barro, pero al mismo tiempo Jesús les dijo: yo les prometo que no os va a faltar el Espíritu Santo en ningún momento. Él os va a asistir, Él os va a fortalecer. Pero las manos de barro siguen siendo de barro. Aunque ha habido momentos en la iglesia en los que esta promesa de indefectibilidad no nos ha ido muy bien en comprenderla. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano estaba a punto de caer, porque los bárbaros ya estaban a punto de invadirlo y acabar con ese Imperio Romano que ya se había convertido al cristianismo, y hombres como por ejemplo San Agustín y tantos otros pensaban que eso casi ya era el fin del mundo. En ese tiempo se pensaba: cayó Roma, cayó el mundo. Era como el juicio final, como el momento final. Cae el Imperio Romano ya convertido al cristianismo, cae el mundo. Y entonces esa promesa de Jesús, de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, se estaba como poniendo en el límite. El Imperio Romano caerá y vendrán los bárbaros, y al final los bárbaros también se cristianizan. Seremos perseguidos, seremos encarcelados, y al final los carceleros se vuelven cristianos. A veces lo que pasa es que hemos entendido eso de la indefectibilidad de una manera muy equivocada. Pensábamos que como el Imperio Romano era cristiano no caería. Pensábamos, por ejemplo, en las guerras que se generaron para defender los estados pontificios. Y cuando Garibaldi iba venciendo al Papa y cada vez le iba quitando más y más estados pontificios, iban siendo pequeños y pequeños y pequeños hasta quedar reducido a lo que hoy es el Vaticano prácticamente, 5 kilómetros. Y el Papa quedó preso dentro de aquel lugar. Algunos, por nuestra falta de confianza, pues pusieron en duda esa promesa de indefectibilidad que hizo Jesús a Pedro cuando le dijo: las puertas del infierno no la destruirán. Y hay que decir que gracias a Dios hoy ya no. Hay gente que se asusta, hay católicos que se asustan mucho. ¿Y qué va a quedar de la iglesia si todo el mundo se está haciendo protestante? Eso es mentira. No todo el mundo se está haciendo protestante. También habemos muchísimos que, viendo el mundo protestante, nos decidimos por seguir siendo mejores católicos. Se asustan las personas, ¿no? ¿Y qué va a quedar de nosotros? ¿Y qué va a quedar de la iglesia? ¿Y si será que esta será la iglesia verdadera? Mire cómo todos se van. Eso es mentira. No todos se van.
Me gustaría que algún día nos dieran la estadística de cuántos regresan después de haberse ido a buscar agua en otras fuentes que se secan. La iglesia ha ido a través de los años aprendiendo, ¿no? Que no se trataba de sostener lo que quedaba del Imperio Romano. La iglesia ha ido entendiendo que no se trataba de tener tierras, estados pontificios. La iglesia ha ido entendiendo que aunque pierda todo, aunque los bárbaros entren y saqueen todo, aunque Napoleón llegue y destruya todo y saquee los museos vaticanos y se los lleve para París, aunque exteriormente ocurra todos estos acontecimientos históricos que aparentemente parecen derrotas, como que todos están yendo al protestantismo, parecen aparentemente derrotas, esa promesa de indefectibilidad continúa entre nosotros en la iglesia, y la promesa de Jesús, Él mismo la llevará adelante, y las puertas del infierno no la derrotarán. Nos derriban, pero no nos rematan, y aquí estamos firmes. Llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero lo más impresionante es que parece que esa vasija de barro se hace añicos por todas partes, y sin embargo, es capaz de reverdecer nuevamente en situaciones y en lugares distintos. Eso, queridos amigos, es la promesa de indefectibilidad. Por eso, la palabra infalibilidad no tenemos que entenderla nunca como palabra de orgullo o como palabra de seguridad en nosotros mismos. No es cuestión de soberbia, sino de todo lo contrario. Es cuestión de humildad. Es cuestión de decir, Jesús, no nos dejes de la mano. Jesús, te creemos tus palabras que las puertas del infierno no prevalecerán sobre nosotros. Unidos a ti estamos seguros, porque tú nunca nos dejarás equivocarnos. Tú nunca dejarás que lo que creemos se corrompa en estas manos de barro. Al final, la indefectibilidad no garantiza el triunfo en las guerras. Lo que garantiza es la infalibilidad en la fe. La infalibilidad en la enseñanza de la fe. La infalibilidad en el aprendizaje de la fe, de las costumbres, de la moral. En eso se traduce, queridos amigos, la promesa de Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Os daré el Espíritu Santo para que lleve a su término la comprensión de la palabra. Hemos ido aprendiendo qué significa esa protección de Cristo sobre su iglesia, y esto es precioso. Como vemos aquí, se expresa algo muy, muy interesante. Y es que esa promesa de infalibilidad que se desprende de la promesa de ser invencible, también se refleja no solo al conjunto de los apóstoles, sino que se refleja en el pueblo de Dios mismo. Dios hizo una promesa de asistir al pueblo de Dios, que también, afirmando la fe, se adhiere a la fe y es inefable, es infalible. La totalidad de los fieles, todos nosotros, tenemos también una infalibilidad. ¿Qué quiere decir? Que la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Al mismo tiempo que los obispos son asistidos en ese momento de la proclamación de la palabra de Dios, también la totalidad de los fieles es asistida en ese acto de ser discípulo y en ese acto también de transmitir la palabra de Dios. Decíamos que esa indefectibilidad de la iglesia, que está prometida por Cristo a ella desde la confesión de San Pedro, ahí en Cesarea de Filipo, cuando le dijo Jesús, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará, significa que la iglesia será siempre iglesia, que permanecerá en su ser y en su esencia.
Y eso también concluye que la fe apostólica será siempre fe apostólica, que está garantizada por el Espíritu Santo de la verdad y que Cristo nos lo prometió. Que la revelación de Dios será siempre íntegra, que estará garantizada por la acción del Espíritu Santo. Es decir, que la Iglesia es infalible al creer y al profesar la fe. Dios mismo, que es infalible, ha querido dotar a su pueblo, que es la Iglesia, de una infalibilidad participada. Esto tenlo siempre presente en tu vida. Es decir, que los obispos y los fieles son infalibles cuando están hablando de cuestiones de fe y de moral, que es la asistencia del Espíritu Santo que está circunscrita para que nosotros no nos equivoquemos en cuestiones de fe y de moral, para que podamos conservar y transmitir fielmente ese depósito de la fe que nos ha sido entregados. Para concluir este tema, existen 3 manifestaciones de la manera como la infalibilidad del magisterio de la Iglesia actúa. Es la de los pastores, ¿no? Primera es la definición de los concilios ecuménicos. La Iglesia se manifiesta infaliblemente, sin equivocarse, en las definiciones de los concilios ecuménicos. Normalmente cuando se ha hecho un concilio es para dar respuesta a una herejía. Entonces hay que responder a una herejía que viene, y entonces la Iglesia en un concilio estudia, reflexiona, ora y da una respuesta. Esa es la primera. La segunda son las definiciones ex cátedras del Romano Pontífice, que estos son como cuando el Papa proclama un dogma. Ayer hablamos toda nuestra presentación sobre el tema de los dogmas. Ya podemos entender esto. Entonces el Papa habla y define un dogma. Y la tercera son las enseñanzas del magisterio ordinario universal. Estas son 3 formas de vivir la infalibilidad en el magisterio de la Iglesia. Esta tercera, que son las enseñanzas del magisterio ordinario universal, es el catecismo, lo que nosotros estamos estudiando durante todo este tiempo. Ese catecismo fue entregado bajo la aceptación de todos los obispos del mundo en comunión con el Papa. Por lo tanto, al estudiar el catecismo, nosotros estamos en la correcta y sana doctrina de la Iglesia, que ha sido enseñada y entregada de una manera magisterio ordinario universal. Pero también existe una infalibilidad del pueblo de Dios. A esa infalibilidad del pueblo de Dios, el catecismo la va a llamar un sensus fidei, un sentido sobrenatural de la fe del pueblo de Dios, que unido al magisterio de la Iglesia es también infalible. Esto quiere decir que la totalidad de los fieles, acompañados de la unción del Espíritu Santo, no puede engañarse en lo que cree. Esto es durísimo, porque entonces, bajo la unción del Espíritu Santo, yo me doy cuenta cuando un pastor es un impostor, porque Dios, con esta infalibilidad de su pueblo, no deja que ningún impostor engañe a su pueblo. Oiga bien lo que estoy diciendo. No puede engañarse al pueblo en lo que cree. Y expresa esta potestad mediante el sentido sobrenatural de la fe que tenemos todo el pueblo de Dios. Por medio de este sentido de fe que el pueblo de Dios tiene, que el Espíritu de la verdad despierta y sostiene en él, bajo la dirección del magisterio de la Iglesia, el pueblo de Dios se adhiere de una manera infalible, de una manera indefectible a la fe que se entregó a los santos. Por eso somos capaces, por esta luz,
por este sentido sobrenatural de la fe, de desenmascarar toda esta cantidad de falsos profetas que existen en nuestro mundo moderno. Entonces se dice, el pueblo de Dios siempre ha creído en esto, y al conjunto del pueblo de Dios no se le puede engañar. Eso dice por ahí en el pueblo, ¿no? Tiene un olfato católico, y a esto se le suele llamar el sensus fide. Por lo tanto, queridos amigos, concluimos diciendo, el conjunto del pueblo de Dios siempre es asistido por el Espíritu Santo.